¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Yo soy el doctor Jorge Tapia. Aquí estamos en Línea Médica. Y hoy la segunda parte, pues, de la prevención cardiovascular. Acompáñenme a ver este reportaje. Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las causas más importantes de discapacidad y muerte prematura en todo el mundo. El problema más grave es la aterosclerosis, que progresa a lo largo de los años, de modo que cuando aparecen los síntomas, generalmente a mediana edad, suele estar en una fase avanzada. Los infartos y los accidentes cerebrovasculares se producen de forma repentina y conducen a menudo a la muerte antes de que pueda buscarse la atención médica requerida. La modificación de los factores de riesgo puede reducir los episodios cardiovasculares y la muerte prematura tanto de las personas con enfermedad cardiovascular establecida como aquellas con alto riesgo cardiovascular debido a uno o más factores de riesgo. Las causas más importantes de estos padecimientos son las dietas malsanas, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los principales factores de riesgo modificables son responsables de aproximadamente un 80% de los casos de cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular. Los efectos de las dietas malsanas y la inactividad física pueden manifestarse por aumentos de la tensión arterial, el azúcar y las grasas de la sangre, sobrepeso u obesidad. Es de suma importancia el trabajar con su médico de cabecera para evaluar el riesgo de la enfermedad cardíaca, dado que esto es un importante primer paso para prevenirla. Es importante también conocer los factores que la colocan como una persona en alto riesgo y, si es posible, mantenerlos controlados. Bueno, como le comentábamos, hoy vamos a platicar sobre la segunda parte de la prevención cardiovascular. Tengo de invitado nuevamente al doctor Víctor Manuel Rosales Auján, cardiólogo y rehabilitador cardíaco. Bienvenido nuevamente, Víctor. Gracias. Y bueno, para dar en forma general los aspectos sobre la medicina preventiva, más que nada, los aspectos de la prevención primaria cardiovascular, que hoy, bueno, pues nos preocupa mucho porque la especie humana, hace unos momentos platicamos que la especie humana fallece de la grasa, ¿no? De la grasa que consumimos y que, bueno, dejamos pasar el tiempo y que no nos preocupamos por checarnos. Platícanos al respecto, ¿qué pasa con esa prevención primaria? La prevención primaria se había dejado a un lado hasta vamos a decir, a los 90, estamos hablando de prevención cardiovascular, hacia mediados de los 90, cuando las repercusiones de la enfermedad cardiovascular sobre la población adulta son muy importantes. Empiezan a aparecer grupos de estudio, de formación de grupos para establecer los lineamientos de prevención cardiovascular y recomendársela a todos los países que tienen el mayor riesgo de tener enfermedad cardiovascular. Ya en los 60s, la Organización Mundial de la Salud mencionaba sobre una recomendación a todos los países sobre tomar medidas preventivas porque veía que la enfermedad de corazón, la enfermedad de las arterias coronarias, la cardiopatía isquémica en especial, iba en aumento y su predicción era que al paso de 3 o 4 décadas iba a ser una verdadera epidemia. Llegaron 3 o 4 décadas y efectivamente fue una epidemia, es una epidemia, es una pandemia, es algo que todos los países se han visto con esa enfermedad y sus repercusiones sobre la sociedad en general, sobre su economía también. Y es importante porque las medidas preventivas que los países deben de adoptar está en función ahora de la valoración preventiva en función del riesgo cardiovascular. Así hay personas de la población general
que tienen menos edad y menos factores de riesgo, como por ejemplo los niños en la escuela, etcétera. Bueno, pero ya está bien claro que las medidas preventivas, las medidas primarias, de prevención primaria, enfocadas a este grupo de población que no tiene la enfermedad, pues es para que empiecen en la escuela, en la casa, a adquirir buenos hábitos de alimentación, a sentir una satisfacción, a realizar un ejercicio o el aspecto deportivo que se realiza en las escuelas, no tanto a sacar deportistas de alto nivel. Eso no es el objetivo de establecer el juego, el deporte en las escuelas, sino es enseñarles a que tengan una satisfacción al realizar el ejercicio y para que se queden con esa idea toda su vida. En personas mayores, por ejemplo, muchachos de secundaria o más, las medidas preventivas que son muy importantes es sobre la prevención del tabaquismo, por ejemplo. El tabaquismo es una condición que va muy relacionada y que empieza en estas edades. Finalmente llega la edad adulta y el adulto ya tiene 10, 15, 20 años fumando, es decir, ya tuvo el tiempo de exposición al hábito tabáquico para dañar sus arterias coronarias en especial, pero cualquier arteria pudo haberse dañado. Cuando llegamos a edades más avanzadas, nos damos cuenta que adquirimos muchos malos hábitos occidentales, ya tenemos sobrepeso, ya tenemos alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, podemos ser o no diabéticos, ya probablemente seamos hipertensos, probablemente ya no podemos dejar el cigarro tan fácilmente, probablemente ya nos metimos en tantos problemas que el estrés forma parte de nuestra vida cotidiana. Obviamente las alteraciones de los lípidos se hicieron presa de nuestro cuerpo y ya tenemos muchos factores que se fueron sumando al paso de muchos años, que son la base, el substrato para dañar a las arterias de todo nuestro cuerpo. Y así aparecen ya a partir de los 30 o 40 años de edad enfermedades vasculares, en especial enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares. Y entonces viene la enfermedad con todas sus repercusiones. Entonces estamos hablando que hay muchas cosas que se pueden hacer como medidas de prevención primaria. En todos estos grupos de pacientes, estas medidas, ahora ya contamos con abordajes, guías de abordaje para mejorar el perfil cardiovascular de toda esta población en riesgo, que tiene gran repercusión sobre su familia, sobre su persona, sobre su economía, sobre su trabajo. Esto es importante. Luego la Organización Mundial de la Salud también nos menciona que la carga de factores de riesgo, es decir, todas estas condiciones que dañan a las arterias, es más importante en las personas con características socioculturales deficientes. Entonces, habrá personas que tienen más carga de factores de riesgo, se dañan a edades más tempranas, y luego los manejos, los tratamientos son tratamientos especializados, son tratamientos caros, y entonces debe de venir otra condición para manejar a estos pacientes. No solamente ya es la prevención primaria, sino que ya vienen las medidas de prevención secundaria, es decir, el paciente ya tiene enfermas sus arterias. El paciente tiene que adoptar muchas medidas, en especial del estilo de vida, tomar sus medicamentos, controlar los factores de riesgo para evitar que la enfermedad progrese. Y aquí es donde nosotros podemos hacer mucho, informándole a las personas cuáles son la enfermedad, en qué consiste, cómo se debe de prevenir. Y cuando ya desgraciadamente la persona tiene la enfermedad,
Bueno, pues entonces, ¿cómo debe de aprender a vivir con ella para que la enfermedad pues no le gane? Claro, es importante todos estos puntos y hablar sobre los factores de riesgo que condicionan la enfermedad de la aterosclerosis, que es el endurecimiento o la placa que va dentro de la arteria, que está llena de grasa y que esta puede evolucionar a desencadenar un desenlace fatal. Pero bueno, qué bueno que tocas estos puntos, porque la prevención primaria es bien importante antes de llegar al siguiente paso, antes de que se presente la enfermedad. Yo creo que aquí es importante dejar aterrizado pues algunos planes, no sé, dietéticos, de ejercicio, de sumarnos a que las familias pues dispongan y tengan el hábito de cambiar estilos de vida diferentes, estilos de vida más saludables, y que bueno, va en base a la educación. Y entonces, ¿qué sigue de aquí, Víctor? ¿Qué sigue de aquí cuando ya este paciente ya pasó, ya está enfermo y ya hay que empezar con otro esquema de tratamiento, normar conductas diferentes? Pues es muy importante que las personas conozcan que los programas de prevención secundaria ya tienen algún tiempo establecidos en muchos países del mundo y han brindado un beneficio importante a este grupo selecto de pacientes que ya tienen enfermas sus arterias, en especial sus arterias coronarias. Son pacientes que tienen algún síndrome isquémico, que tuvieron algún infarto, que fueron sometidos a un cateterismo y les hicieron una angioplastía, les colocaron un stent o a una cirugía de revascularización coronaria y le colocaron algunos puentes. Estamos hablando que este tipo de pacientes que tiene la enfermedad y que tuvo tuvo que ser sometido a un tratamiento. Aquí quiero mencionar que no basta con tener más hospitales, eso no soluciona el problema, con tener más salas de cateterismo, con tener más camas en los hospitales. Es decir, no podemos tapar los hoyos, no. Lo que se tiene que hacer es prevenir que las personas se enfermen y tengan una probabilidad alta de muerte prematura. Es decir, mucha gente, hombres, se mueren antes de los 55 años, muchas mujeres se mueren antes de los 65 años por enfermedad cardiovascular. Y esto es muy importante porque mientras más se conozca sobre las características propias que tiene la enfermedad, las mismas personas podemos hacer mucho para cuidar nuestra salud, para evitar enfermarnos a tempranas edades. Esto es muy importante porque no es lo mismo tener una arteria enferma a los 40 años de edad, cuando tú tienes hijos pequeños, cuando tienes tu familia bonita, cuando tienes un trabajo, cuando estás en edad productiva, cuando a lo mejor estás pagando la casa, el automóvil. Es decir, tienes una posibilidad de crecer muy importante, y es cuando aparece la enfermedad. La gran mayoría de las veces por desconocimiento de que se puede prevenir. Y entonces cuando aparece la enfermedad llega una situación importante porque se tiene que atender en centros especializados, se tiene que realizar un cateterismo muchas de las veces, se tiene o angioplastía, abrir las arterias, colocarles stent o cirugía de revascularización coronaria. Y eso, bueno, pues resolvió el problema agudo, no resolvió la enfermedad. La enfermedad ya está ahí. Esa enfermedad únicamente lo que pasó fue que se solucionó la gravedad del momento. Entonces eso no resuelve esto. Para esto, después de pasar por este tipo de manejo, viene lo que son las medidas de prevención secundaria, que básicamente son los programas de rehabilitación cardiovascular que todos los pacientes deben de recibir. Si me lo permites, vamos a ir al corte y vamos a seguir con esto de la rehabilitación cardíaca,
qué pasa con esos pacientes que ya están enfermos y que, bueno, debemos darle la solución para mejorar su salud y prolongarle un poquito más su vida. Estamos en la segunda parte de la prevención cardiovascular. Sigue con nosotros, volvemos. Cinco consejos sabios para el corazón. 1. No fume y si lo hace, déjelo. 2. Realice ejercicio moderado al menos 30 minutos al día. 3. Aliméntese con una dieta saludable. 4. Mantenga un buen peso. Y 5. Examine constantemente su colesterol, presión sanguínea y niveles de glucosa. Bueno, entonces fíjese usted que los problemas cardiovasculares cada vez va en aumento por estos factores de riesgo que se están comentando aquí en esta charla sobre la prevención cardiovascular. Yo le quiero preguntar al doctor Rosales Auján, ¿qué es esto de la rehabilitación cardíaca? Muchas de las personas seguramente tienen el desconocimiento sobre qué pasa después de la enfermedad, qué pasa cuando ya se presentó el infarto, qué pasa con aquellas personas que tienen un déficit ya en su corazón. Platícanos algo al respecto. Bueno, la rehabilitación cardíaca es parte del tratamiento de las personas que ya sufrieron un evento cardiovascular, que ya tuvieron un infarto, que les hicieron un cateterismo, que las operaron de los vasos coronarios, qué sé yo. Estas personas deben de recibir, además de su tratamiento farmacológico, medidas de prevención secundaria que les van a ayudar para que puedan reincorporarse a su ámbito social y que tengan la mejor posibilidad de desempeñarse en forma óptima. Esto es muy importante porque para eso existen los programas de rehabilitación cardiovascular. Y aquí quiero mencionar que típicamente estamos pensando que la rehabilitación es con ejercicio y que me van a poner a caminar, a correr. Pues no, la verdad que la rehabilitación cardiovascular considero yo que es mucho más importante que la persona aprenda a vivir con su enfermedad, conozca su enfermedad, y eso pues es obligación de los médicos ir poco a poquito dándole la información que necesita el paciente para que pueda conocer su enfermedad y pueda aprender a vivir con ella y evitar que vaya a progresar. Los programas de rehabilitación cardíaca no se conocen en nuestro país y voy a mencionar por qué. Estamos hablando ya con cifras actualizadas, que los países altamente desarrollados tienen una asistencia, tienen, después de tener un problema en donde permanecieron hospitalizados por enfermedad de su corazón, hasta del 30 al 50% de esos pacientes hospitalizados ingresa a programas de rehabilitación fase 2, que es la que ahorita vamos también a mencionar. Esto es importante. Hay países como Islandia, por ejemplo, que tiene más del 50%. Eso es una cosa impresionante, mientras que los Estados Unidos andan alrededor del 20%. Yo me acuerdo de las cifras que tenía de hace 15 años, eran de alrededor del 15%, ahorita ya están en el 20%. Estamos hablando que el interés que se tiene de parte de la atención médica, las políticas que se establecen, es para que los pacientes reciban el beneficio del tratamiento de rehabilitación cardiovascular. En nuestro país, los números es de menos del 1%.
Estaba leyendo y hasta me fui para atrás, pero pues es cierto, es una realidad. Estamos en el 0.58% de número de pacientes que están hospitalizados con una patología cardiovascular y que egresan y que entran a un programa de rehabilitación. Entonces hay muy pocos centros de rehabilitación en nuestro país. Eso es importante porque nos brinda una oportunidad de que, ya conociendo estos datos, podemos ofrecer programas de prevención secundaria en forma masiva a mucha población que seguramente que se va a beneficiar con ello. Sí es importante conocer que la rehabilitación es parte ejercicio aeróbico cardiovascular. Esto brinda muchos beneficios sobre la salud del corazón, sobre la salud de las arterias de todo el organismo, sobre muchos de los órganos, aparatos y sistemas que se intervienen a la hora de realizar un esfuerzo, y la persona mejora su capacidad de realizar actividad física. De hecho, muchas personas que entran a programas de rehabilitación entran con antecedentes de muy mala capacidad de realizar actividades de la vida diaria, y después de infartados, después de revascularizados y que entran a un programa de rehabilitación, el paciente cambia su actitud, recibe los beneficios al paso de los primeros 2 o 3 meses y finalmente llega a tener una mejor capacidad de realizar actividades de la vida diaria que la que tenía antes de infartarse. Entonces mejoran mucho, y no solamente eso, sino que ya está bien establecido que disminuye mucho la probabilidad de que las personas enfermos de las arterias coronarias y que ya son pacientes rehabilitados sigan la rehabilitación toda su vida, y disminuyen mucho el número de ingresos a los hospitales, disminuyen mucho el número de pacientes que caen en insuficiencia cardíaca, que tienen arritmias, que tienen necesidad de un nuevo cateterismo, que tienen necesidad de una cirugía de revascularización coronaria o que tienen un evento fatal. Es decir, la rehabilitación le va a dar al paciente la posibilidad de mejorar la función de sus arterias, en especial las arterias coronarias, y le va a optimizar todo su organismo para que pueda realizar sus actividades de la vida diaria como cualquier otra persona. Ahora, en el enfoque que se le da de riesgo a la prevención, hablamos de un riesgo muy alto en las personas que ya tienen enfermedad cardiovascular o que son diabéticos. Aquí es muy importante, ojo, porque el riesgo que tiene una persona diabética tipo 2 y que ya tiene dañado algún órgano, o que tiene otro factor de riesgo, como por ejemplo muchos diabéticos son hipertensos, etcétera, son personas que tienen muy alto riesgo, o que su riñón ya está dañado y ya presenta en la orina albuminuria, cantidades pequeñas, todavía no tiene insuficiencia renal, pero sí son pacientes que eso les brinda características especiales, igual que el paciente que ya tuvo un infarto. Son pacientes de muy alto riesgo para tener nuevos eventos cardiovasculares. Esto es importante porque son pacientes que tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible para que se informen muy bien, aprendan a vivir con su enfermedad, controlen todo lo que le daña sus arterias coronarias en especial, y puedan prevenir la mala evolución de su enfermedad. Luego, la rehabilitación cardíaca en los países o en los hospitales, son poquitos los hospitales en México que cuentan con estos programas bien establecidos. Los hospitales que cuentan con programas bien establecidos de rehabilitación cardíaca tienen 3 fases. Ven pacientes enfermos, los tratan. Ahí sí tienen el número de camas y el número de quirófanos y el número de salas de hemodinámica y todo lo que se necesita. Este grupo de pacientes recibe beneficios de un departamento de rehabilitación cardíaca
en la estancia hospitalaria. Habitualmente se hace al tercer día de hospitalización, cuando el paciente ha mejorado y ha salvado ya su evento principal, motivo de su ingreso. Reciben el beneficio del manejo de todo el grupo de rehabilitación cardíaca. Esa se llama la fase 1. Generalmente cuando el paciente es egresado del hospital, ya pasó por una progresión de actividad física y ya recibió mucha información, en donde generalmente el paciente sale motivado del hospital, y a su egreso el paciente es un candidato, y muchos de ellos lo pueden hacer, ingresar a una fase 2 hospitalaria de rehabilitación cardíaca, en donde el paciente ya está en su casa, ya está en su domicilio, acude 1 o 2 o 3 veces al departamento, al área de rehabilitación cardiovascular, hace su rutina de ejercicio, participa en la información médica que se le brinda en este programa de rehabilitación, acude a las sesiones de nutrición, acude a las sesiones de manejo del estrés, acude a recibir toda la información que se le puede ofrecer con la intención de mejorar su calidad de vida. Y muy importante, llega el momento, generalmente es al inicio de esta fase, en el que se estratifica su riesgo. Vamos a hablar de esto, Víctor, porque vamos a ir a la pausa y regresando vamos a estratificar esto que tú estás comentando. Vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Estamos platicando todo sobre riesgo cardiovascular y más que nada la prevención cardiovascular. Volvemos. Los síntomas mayores de un derrame son los siguientes: adormecimiento o debilidad repentina en la cara o brazo, particularmente en un lado de su cuerpo. Confusión repentina, dificultad para hablar o comprender. Problemas repentinos al caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación. Bueno, entonces fíjese usted que los problemas cardiovasculares cada vez va en aumento por estos factores de riesgo que se están comentando aquí en esta charla sobre la prevención cardiovascular. Yo le quiero preguntar al doctor Rosales Auján, ¿qué es esto de la rehabilitación cardíaca? Muchas de las personas seguramente tienen el desconocimiento sobre qué pasa después de la enfermedad, qué pasa cuando ya se presentó el infarto, qué pasa con aquellas personas que tienen un déficit ya en su corazón. Platícanos algo al respecto. Bueno, la rehabilitación cardíaca es parte del tratamiento de las personas que ya sufrieron un evento cardiovascular, que ya tuvieron un infarto, que les hicieron un cateterismo, que las operaron de los vasos coronarios, qué sé yo. Estas personas deben de recibir, además de su tratamiento farmacológico, medidas de prevención secundaria que les van a ayudar para que puedan reincorporarse a su ámbito social y que tengan la mejor posibilidad de desempeñarse en forma óptima. Esto es muy importante porque para eso existen los programas de rehabilitación cardiovascular. Y aquí quiero mencionar que típicamente estamos pensando que la rehabilitación es con ejercicio y que me van a poner a caminar, a correr. Pues no, la verdad que la rehabilitación cardiovascular considero yo que es mucho más importante que la persona aprenda a vivir con su enfermedad, conozca su enfermedad, y eso pues es obligación de los médicos ir poco a poquito dándole la información que necesita el paciente
para que pueda conocer su enfermedad y pueda aprender a vivir con ella y evitar que vaya a progresar. Los programas de rehabilitación cardíaca no se conocen en nuestro país y voy a mencionar por qué. Estamos hablando ya con cifras actualizadas, que los países altamente desarrollados tienen una asistencia, tienen, después de tener un problema en donde permanecieron hospitalizados por enfermedad de su corazón, hasta del 30 al 50% de esos pacientes hospitalizados ingresa a programas de rehabilitación fase 2, que es la que ahorita vamos también a mencionar. Esto es importante. Hay países como Islandia, por ejemplo, que tiene más del 50%. Eso es una cosa impresionante, mientras que los Estados Unidos andan alrededor del 20%. Yo me acuerdo de las cifras que tenía de hace 15 años, eran de alrededor del 15%, ahorita ya están en el 20%. Estamos hablando que el interés que se tiene de parte de la atención médica, las políticas que se establecen, es para que los pacientes reciban el beneficio del tratamiento de rehabilitación cardiovascular. En nuestro país, los números es de menos del 1%. Estaba leyendo y hasta me fui para atrás, pero pues es cierto, es una realidad. Estamos en el 0.58% de número de pacientes que están hospitalizados con una patología cardiovascular y que egresan y que entran a un programa de rehabilitación. Entonces hay muy pocos centros de rehabilitación en nuestro país. Eso es importante porque nos brinda una oportunidad de que, ya conociendo estos datos, podemos ofrecer programas de prevención secundaria en forma masiva a mucha población que seguramente que se va a beneficiar con ello. Sí es importante conocer que la rehabilitación es parte ejercicio aeróbico cardiovascular. Esto brinda muchos beneficios sobre la salud del corazón, sobre la salud de las arterias de todo el organismo, sobre muchos de los órganos, aparatos y sistemas que se intervienen a la hora de realizar un esfuerzo, y la persona mejora su capacidad de realizar actividad física. De hecho, muchas personas que entran a programas de rehabilitación entran con antecedentes de muy mala capacidad de realizar actividades de la vida diaria, y después de infartados, después de revascularizados y que entran a un programa de rehabilitación, el paciente cambia su actitud, recibe los beneficios al paso de los primeros 2 o 3 meses y finalmente llega a tener una mejor capacidad de realizar actividades de la vida diaria que la que tenía antes de infartarse. Entonces mejoran mucho, y no solamente eso, sino que ya está bien establecido que disminuye mucho la probabilidad de que las personas enfermos de las arterias coronarias y que ya son pacientes rehabilitados sigan la rehabilitación toda su vida, y disminuyen mucho el número de ingresos a los hospitales, disminuyen mucho el número de pacientes que caen en insuficiencia cardíaca, que tienen arritmias, que tienen necesidad de un nuevo cateterismo, que tienen necesidad de una cirugía de revascularización coronaria o que tienen un evento fatal. Es decir, la rehabilitación le va a dar al paciente la posibilidad de mejorar la función de sus arterias, en especial las arterias coronarias, y le va a optimizar todo su organismo para que pueda realizar sus actividades de la vida diaria como cualquier otra persona. Ahora, en el enfoque que se le da de riesgo a la prevención, hablamos de un riesgo muy alto en las personas que ya tienen enfermedad cardiovascular o que son diabéticos. Aquí es muy importante, ojo, porque el riesgo que tiene una persona diabética tipo 2 y que ya tiene dañado algún órgano
o que tiene otro factor de riesgo, como por ejemplo muchos diabéticos son hipertensos, etcétera, son personas que tienen muy alto riesgo o que su riñón ya está dañado y ya presenta en la orina albuminuria, cantidades pequeñas, todavía no tiene insuficiencia renal, pero sí son pacientes que eso les brinda características especiales, igual que el paciente que ya tuvo un infarto. Son pacientes de muy alto riesgo para tener nuevos eventos cardiovasculares. Esto es importante porque son pacientes que tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible para que se informen muy bien, aprendan a vivir con su enfermedad, controlen todo lo que le daña sus arterias coronarias en especial y puedan prevenir la mala evolución de su enfermedad. Luego, la rehabilitación cardíaca en los países o en los hospitales, son poquitos los hospitales en México que cuentan con estos programas bien establecidos. Los hospitales que cuentan con programas bien establecidos de rehabilitación cardíaca tienen 3 fases. Ven pacientes enfermos, los tratan. Ahí sí tienen el número de camas y el número de quirófanos y el número de salas de hemodinámica y todo lo que se necesita. Este grupo de pacientes recibe beneficios de un departamento de rehabilitación cardíaca en la estancia hospitalaria. Habitualmente se hace al tercer día de hospitalización, cuando el paciente ha mejorado y ha salvado ya su evento principal, motivo de su ingreso. Reciben el beneficio del manejo de todo el grupo de rehabilitación cardíaca. Esa se llama la fase 1. Generalmente cuando el paciente es egresado del hospital, ya pasó por una progresión de actividad física y ya recibió mucha información en donde generalmente el paciente sale motivado del hospital y a su egreso el paciente es un candidato, y muchos de ellos lo pueden hacer, ingresar a una fase 2 hospitalaria de rehabilitación cardíaca, en donde el paciente ya está en su casa, ya está en su domicilio, acude 1 o 2 o 3 veces al departamento, al área de rehabilitación cardiovascular, hace su rutina de ejercicio, participa en la información médica que se le brinda en este programa de rehabilitación, acude a las sesiones de nutrición, acude a las sesiones de manejo del estrés, acude a recibir toda la información que se le puede ofrecer con la intención de mejorar su calidad de vida. Y muy importante, llega el momento, generalmente es al inicio de esta fase, en el que se estratifica su riesgo. Vamos a hablar de esto, Víctor, porque vamos a ir a la pausa y regresando vamos a estratificar esto que tú estás comentando. Vamos a ir a la pausa y regresamos en un momento más. Estamos platicando todo sobre riesgo cardiovascular y más que nada la prevención cardiovascular. Volvemos. Los síntomas mayores de un derrame son los siguientes: adormecimiento o debilidad repentina en la cara o brazo, particularmente en un lado de su cuerpo; confusión repentina, dificultad para hablar o comprender; problemas repentinos al caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación; Estamos de regreso y estamos platicando pues todo sobre la prevención cardiovascular. Aquellas personas que tengan sobrepeso, aquellas personas que no hacen ejercicio y que bueno tienen vida sedentaria, pues animarlos a que inicien pues estos programas, acercarse a los centros de salud,
a las instituciones que ustedes tengan, Seguro Social, ISSSTE, no sé, acudir para que, bueno, tengan una mejor proyección de vida y que estén más saludables. Continuamos, doctor Rosales Auján, con la estratificación de esto que estás comentando. El paciente que ya tiene la enfermedad y que va a ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca debe ser abordado por un equipo multidisciplinario. Es muy importante que exista en este grupo de rehabilitación cardíaca un médico cardiólogo rehabilitador con un equipo que es indispensable para que esto funcione en forma integral y el abordaje de la prevención sea completo. Es importante la enfermería, la personal de enfermera, el terapeuta físico, el nutriólogo, la nutrióloga, el grupo que maneja el estrés, los psicólogos, la psicóloga. En algunas otras ocasiones aparece otro componente dependiendo de las características donde se implemente este programa de rehabilitación y dependiendo del país. Sí es muy importante que sea un manejo integral, porque mientras más aspectos de los factores de riesgo se maneje, el paciente va a recibir un beneficio mayor y va a aprender a vivir con la enfermedad en forma muy adecuada. Ahora, el paciente que ya tuvo la enfermedad, que ya tuvo un infarto, que ya le hicieron un cateterismo, que ya lo revascularizaron, que tuvo un evento cardiovascular, el que sea, que tiene enfermas sus arterias coronarias. La estratificación de riesgo quiere decir que ese paciente debe ser estudiado para ver cómo quedó su corazón, en qué condiciones está después de que ya se le detectó que tiene un problema en las arterias coronarias o en el corazón. Esto es importante porque el corazón puede dar malos funcionamientos cuando se es sometido a una enfermedad coronaria. Por ejemplo, es muy común que la enfermedad coronaria ocasione angina de pecho. Entonces, la persona que tiene problemas coronarios puede sentir una opresión, dolor, apachurramiento en el pecho, a veces con náusea, con vómito, se pone pálido, sudoroso, vomita y a veces se corre a la parte anterior del cuello, al hombro, al brazo, hasta los 2 dedos, de toda la parte del brazo, el antebrazo y hasta los dedos. Y esto es importante porque generalmente la angina de pecho dura menos de media hora. Cuando ya dura más de media hora ya estábamos pensando en la posibilidad alta de que el paciente ya tuvo un infarto. Pero es una forma de funcionar mal el corazón. Otra manera de funcionar mal el corazón es cuando el corazón pierde su ritmo cadencioso y empieza a dar latidos cardíacos anormales. Esa arritmia, que puede ser originada por esta enfermedad del corazón, es una forma de manifestar que no está funcionando bien el corazón. O bien, la persona puede sentir que no puede respirar con un esfuerzo que anteriormente podía realizar. Pues ahora había una señora que me dijo, hace 2 meses yo podía hacer mi vida normal, pero empecé, desde hace 2 meses me fijé que ya no puedo respirar como antes lo hacía. Incluso ya hasta para hablar tengo problemas de falta de aire. Entonces, la persona se puede fijar, muchas veces lo achacamos, no, pues es que ya aumenté de peso, es que ando desvelado, es que lo que sea, 1000 pretextos. Pero la verdadera razón es que si tenemos muchos factores de riesgo y tenemos una molestia como esta, en donde precisamente el corazón está diciéndonos que está funcionando de manera anormal, pues hay que estudiarnos. La estratificación de riesgo también valora el mal funcionamiento cuando la persona tiene
un descenso de la presión arterial, de repente no existen explicaciones, le baja la presión arterial, o simple y sencillamente el paciente tiene un desmayo, ¿no? Una pérdida del estado de conciencia. Y esto también tenemos que investigar si el corazón está funcionando bien o está funcionando mal. La estratificación de riesgo en este paciente que ya tiene la enfermedad sí es importante, porque debemos ya no nos es tan útil saber que el paciente es hipertenso, que es diabético, o que tiene colesterol alto, o que ha fumado muchos años. No, ahorita ya lo que nos interesa es que es un paciente de muy alto riesgo, el mayor riesgo, claro, desde niños hasta este paciente que ya tiene la enfermedad. Entonces ahora lo que nos interesa es ver cómo está funcionando su corazón. Y entonces el cardiólogo rehabilitador es el encargado de juntar en su historia clínica todos esos datos para medir qué capacidad mecánica tiene su corazón, su ventrículo izquierdo. Y habitualmente existen varios estudios que son útiles para eso, pero habitualmente con un ecocardiograma que no es invasivo, que está al alcance de muchas personas, se puede ver qué fracción de expulsión y otros datos que son importantes que podemos observar en la estructura y función del corazón. Tenemos que ver si el paciente tiene isquemia. Muchas de las veces el paciente tiene dolor de pecho, o no tiene dolor de pecho, pero tiene anormalidades en el electrocardiograma en cuanto se ponga a trabajar de una manera mayor que reposo al corazón. Por ejemplo, en una prueba de esfuerzo. Hay pacientes que pueden hacer un esfuerzo muy pequeño y en ese nivel ya el electrocardiograma, que estaba pues no normal, pero estaba en estado basal antes de la prueba, con un nivel poco de esfuerzo, cambia mucho. Si le seguimos, entonces el paciente va a presentar la angina de pecho, y si le seguimos, pues se va a infartar. Esto es importante porque entonces estamos en presencia de alteraciones isquémicas, y cuando esto sucede y encontramos en la estratificación de riesgo a este paciente que tiene isquemia a bajo nivel de ejercicio y no va a poder hacer su vida normal, pues es un paciente que se le tiene que resolver su problema de isquemia, su problema de insuficiencia coronaria, su problema de las arterias coronarias, para que pueda recibir mayor aporte de oxígeno y de sangre a la hora de realizar un esfuerzo. O cuando el paciente tiene falta de aire o tiene arritmias, suceden lo mismo exactamente. Pero ya con todos estos puntos de valoración de la función cardíaca y con su historia clínica y sus antecedentes de daño a otros órganos y de cómo fue el daño que se tiene en su árbol coronario, porque no es lo mismo tampoco una lesión pequeñita en una sola de las arterias que se resolvió satisfactoriamente a un daño difuso en toda la extensión de las 3 arterias coronarias, en donde no se puede hacer mucho por resolver este problema. Entonces el riesgo es muy diferente en una persona y en otra persona. Para eso estratificamos al paciente. Ya con esa estratificación de riesgo, pues nosotros tenemos la evidencia suficiente para decir, este paciente tiene la enfermedad coronaria, sí, pero tiene un riesgo bajo para tener complicaciones. Este paciente tiene la enfermedad coronaria y tiene un riesgo intermedio. Este paciente tiene la enfermedad coronaria y está en un riesgo muy alto. Eso nos da el fundamento para decirle, tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto para disminuir el riesgo de tener eventos. Claro, que sea subsecuente. Y eso se hace en los programas de rehabilitación cardiovascular. Claro. Es interesante todo esto que nos está platicando el doctor Rosales, porque bueno, yo los invito a que si usted no se ha hecho una prueba de esfuerzo, aunque no tenga ningún síntoma, bueno, pues acercarse con los médicos o quien usted quiera ir en cuanto a la salud se refiere, al cardiólogo, a su médico familiar, no sé yo. Yo creo que es una manera más que nada de prevención. Prevenir una enfermedad cardiovascular es importante hoy. Volvemos.
Los síntomas mayores de ataques al corazón son los siguientes: presión, malestar o dolor en el centro del pecho por más de unos cuantos minutos. Sensación incómoda que navega al cuello, brazos y hombros. Dificultad al respirar. Mareo, sudores, desmayo o náuseas, a la misma vez que se tiene un malestar en el pecho. Estamos de regreso y estamos platicando pues todo sobre la prevención cardiovascular. Aquellas personas que tengan sobrepeso, aquellas personas que no hacen ejercicio y que bueno tienen vida sedentaria, pues animarlos a que inicien pues estos programas, acercarse a los centros de salud, a las instituciones que ustedes tengan, Seguro Social, ISSSTE, no sé, acudir para que bueno tengan una mejor proyección de vida y que estén más saludables. Continuamos, doctor Rosales Auján, con la estratificación de esto que estás comentando. El paciente que ya tiene la enfermedad y que va a ingresar a un programa de rehabilitación cardíaca debe ser abordado por un equipo multidisciplinario. Es muy importante que exista en este grupo de rehabilitación cardíaca un médico cardiólogo rehabilitador con un equipo que es indispensable para que esto funcione en forma integral y el abordaje de la prevención sea completo. Es importante la enfermería, la personal de enfermera, el terapeuta físico, el nutriólogo, la nutrióloga, el grupo que maneja el estrés, los psicólogos, la psicóloga. En algunas otras ocasiones aparece otro componente dependiendo de las características donde se implemente este programa de rehabilitación y dependiendo del país. Sí es muy importante que sea un manejo integral porque mientras más aspectos de los factores de riesgo se maneje, el paciente va a recibir un beneficio mayor y va a aprender a vivir con la enfermedad en forma muy adecuada. Ahora, el paciente que ya tuvo la enfermedad, que ya tuvo un infarto, que ya le hicieron un cateterismo, que ya lo revascularizaron, que tuvo un evento cardiovascular, el que sea, que tiene enfermas sus arterias coronarias. La estratificación de riesgo quiere decir que ese paciente debe ser estudiado para ver cómo quedó su corazón, en qué condiciones está después de que ya se le detectó que tiene un problema en las arterias coronarias o en el corazón. Esto es importante porque el corazón puede dar malos funcionamientos cuando se es sometido a una enfermedad coronaria. Por ejemplo, es muy común que la enfermedad coronaria ocasione angina de pecho. Entonces, la persona que tiene problemas coronarios puede sentir una opresión, dolor, apachurramiento en el pecho, a veces con náusea, con vómito, se pone pálido, sudoroso, vomita y a veces se corre a la parte anterior del cuello, al hombro, al brazo, hasta los 2 dedos, de toda la parte del brazo, el antebrazo y hasta los dedos. Y esto es importante porque generalmente la angina de pecho dura menos de media hora. Cuando ya dura más de media hora ya estábamos pensando en la posibilidad alta de que el paciente ya tuvo un infarto. Pero es una forma de funcionar mal el corazón. Otra manera de funcionar mal el corazón es cuando el corazón pierde su ritmo cadencioso y empieza a dar latidos cardíacos anormales. Esa arritmia que puede ser originada por esta enfermedad del corazón es una forma de manifestar que no está funcionando bien el corazón. O bien, la persona puede sentir
que no puede respirar con un esfuerzo que anteriormente podía realizar. Pues ahora había una señora que me dijo, hace 2 meses yo podía hacer mi vida normal, pero empecé, desde hace 2 meses me fijé que ya no puedo respirar como antes lo hacía. Incluso ya hasta para hablar tengo problemas de falta de aire. Entonces, la persona se puede fijar, muchas veces lo achacamos, no, pues es que ya aumenté de peso, es que ando desvelado, es que lo que sea, 1000 pretextos. Pero la verdadera razón es que si tenemos muchos factores de riesgo y tenemos una molestia como esta, en donde precisamente el corazón está diciéndonos que está funcionando de manera anormal, pues hay que estudiarnos. La estratificación de riesgo también valora el mal funcionamiento cuando la persona tiene un descenso de la presión arterial. De repente no existen explicaciones, le baja la presión arterial o simple y sencillamente el paciente tiene un desmayo, ¿no? Una pérdida del estado de conciencia. Y esto también tenemos que investigar si el corazón está funcionando bien o está funcionando mal. La estratificación de riesgo en este paciente que ya tiene la enfermedad sí es importante porque debemos ya no nos es tan útil saber que el paciente es hipertenso, que es diabético o que tiene colesterol alto o que ha fumado muchos años. No, ahorita ya lo que nos interesa es que es un paciente de muy alto riesgo, el mayor riesgo, claro, desde niños hasta este paciente que ya tiene la enfermedad. Entonces ahora lo que nos interesa es ver cómo está funcionando su corazón. Y entonces el cardiólogo rehabilitador es el encargado de juntar en su historia clínica todos esos datos para medir qué capacidad mecánica tiene su corazón, su ventrículo izquierdo. Y habitualmente existen varios estudios que son útiles para eso, pero habitualmente con un ecocardiograma que no es invasivo, que está al alcance de muchas personas, se puede ver qué fracción de expulsión y otros datos que son importantes que podemos observar en la estructura y función del corazón. Tenemos que ver si el paciente tiene isquemia. Muchas de las veces el paciente tiene dolor de pecho o no tiene dolor de pecho, pero tiene anormalidades en el electrocardiograma en cuanto se ponga a trabajar de una manera mayor que reposo al corazón. Por ejemplo, en una prueba de esfuerzo. Hay pacientes que pueden hacer un esfuerzo muy pequeño y en ese nivel ya el electrocardiograma, que estaba pues no normal, pero estaba en estado basal antes de la prueba, con un nivel poco de esfuerzo, cambia mucho. Si le seguimos, entonces el paciente va a presentar la angina de pecho y si le seguimos, pues se va a infartar. Esto es importante porque entonces estamos en presencia de alteraciones isquémicas y cuando esto sucede y encontramos en la estratificación de riesgo a este paciente que tiene isquemia a bajo nivel de ejercicio y no va a poder hacer su vida normal, pues es un paciente que se le tiene que resolver su problema de isquemia, su problema de insuficiencia coronaria, su problema de las arterias coronarias, para que pueda recibir mayor aporte de oxígeno y de sangre a la hora de realizar un esfuerzo. O cuando el paciente tiene falta de aire o tiene arritmias, suceden lo mismo exactamente. Pero ya con todos estos puntos de valoración de la función cardíaca y con su historia clínica y sus antecedentes de daño a otros órganos y de cómo fue el daño que se tiene en su árbol coronario, porque no es lo mismo tampoco una lesión pequeñita en una sola de las arterias que se resolvió satisfactoriamente a un daño difuso en toda la extensión de las 3 arterias coronarias, en donde no se puede hacer mucho por resolver este problema. Entonces el riesgo es muy diferente en una persona y en otra persona. Para eso estratificamos al paciente. Ya con esa estratificación de riesgo, pues nosotros tenemos la evidencia suficiente para decir, este paciente tiene la enfermedad coronaria, sí, pero tiene un riesgo bajo para tener complicaciones. Este paciente tiene la enfermedad coronaria y tiene un riesgo intermedio.
este paciente tiene la enfermedad coronaria y está en un riesgo muy alto. Eso nos da el fundamento para decirle, tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto para disminuir el riesgo de tener eventos. Claro, que sea subsecuente. Y eso se hace en los programas de rehabilitación cardiovascular. Claro. Es interesante todo esto que nos está platicando el doctor Rosales, porque bueno, yo los invito a que si usted no se ha hecho una prueba de esfuerzo, aunque no tenga ningún síntoma, bueno, pues acercarse con los médicos o quien usted quiera ir en cuanto a la salud se refiere, al cardiólogo, a su médico familiar, no sé yo. Yo creo que es una manera más que nada de prevención. Prevenir una enfermedad cardiovascular es importante hoy. Volvemos. Los síntomas mayores de ataques al corazón son los siguientes: presión, malestar o dolor en el centro del pecho por más de unos cuantos minutos. Sensación incómoda que navega al cuello, brazos y hombros. Dificultad al respirar. Mareo, sudores, desmayo o náuseas, a la misma vez que se tiene un malestar en el pecho. Estamos de regreso ya en esta última parte, pues interesante sobre los riesgos cardiovasculares, la prevención más que nada cardiovascular. Estamos platicando qué debe de hacer usted, pues cuidarse, alejarse del tabaco, hacer un poco de ejercicio, mejorar nuestra alimentación. Muchos puntos importantes que hay que retomar para estar más saludables. Doctor Rosales Auján, ya en esta última parte que estamos platicando, pues en la estratificación de los riesgos en cada paciente, el enfermo, quién tiene más riesgos, quién no, quién puede avanzar, quién puede ofrecerle más esperanza de vida y mejor calidad de vida a ese tipo de pacientes. Platícanos. Es importante recalcar que los programas de rehabilitación cardíaca en la fase 2 pueden durar desde 4 sesiones, 8 sesiones, 12 sesiones, 1 mes, 2 meses, 3 meses y generalmente de acuerdo a los beneficios o progresos que tiene el paciente en cuanto a la asimilación de la información, en cuanto a la capacidad funcional para poder hacer actividades de la vida diaria, pues ya los logró, ¿verdad? Generalmente hacemos, después de la estratificación de riesgo, rutinas de actividad física supervisada en la gran mayoría de las veces por un experto en rehabilitación. A veces nos apoyamos de personal paramédico, como son las enfermería, como son los terapeutas físicos, con una capacitación sobre rehabilitación cardiovascular. Y estos pacientes pasan una sesión, una rutina de ejercicio cardiovascular aeróbico que ya platicamos con anterioridad. Les recomendamos, les prescribimos la rutina, cómo debe de ser. Generalmente lo que hacemos es que empieza el paciente con un precalentamiento antes de subirse a una caminadora o antes de empezar su rutina de ejercicio en un ergómetro, una bicicleta fija. Y el paciente empieza de menos a más. Esa se llama etapa de calentamiento, que puede durar 5 minutos, 10 minutos, llegar a una meseta en donde ya encontramos su nivel moderado de intensidad física. En ese punto nosotros ya tenemos la información de la prueba de esfuerzo, ya sabemos cuál es su pulso de entrenamiento, ya sabemos cuál es su percepción de esfuerzo
cuál es el nivel de esfuerzo moderado. Para eso son los programas y las evaluaciones de estratificación de riesgo iniciales. Y entonces el paciente llega a una meseta en donde se mantiene durante 20 o 30 minutos y finalmente, después de mantenerse en esa meseta de esfuerzo moderado, el paciente viene a completar su rutina de ejercicio con una etapa de enfriamiento y poco a poquito se disminuye la percepción de esfuerzo, es decir, aumentando la velocidad, disminuyendo la velocidad, manteniendo la velocidad, aumentando la inclinación, la resistencia, dependiendo del aparato que se utilice. Y así pasan las semanas, los meses. Habitualmente se les deja tarea para que las personas que ya fueron estratificadas, que ya tuvieron una sesión vigilada, supervisada, pueden hacer lo mismo en su casa y hacerlo cuando menos 5 días a la semana. Estamos hablando de invertir 40 minutos como parte de su vida diaria. Sí es importante que poco a poco los progresos sean de acuerdo a las capacidades de cada persona. Hay personas que tienen una capacidad de poder tener progresos más rápidamente y otras personas que los tienen más limitados, pero todos los pacientes que se someten a rehabilitación cardiovascular mejoran su capacidad funcional. De acuerdo a la estratificación de riesgo, se recomienda que las personas que tienen un riesgo alto y que van a ser sometidos a un estrés físico o a una rutina de ejercicio cardiovascular, lo hagan monitorizados. Es decir, para eso existen equipos especiales para rehabilitación, telemetrías, en donde el paciente se encuentra cableado con un transmisor y el médico, el rehabilitador, está observando el comportamiento de su ritmo cardíaco durante toda la rutina. Además está midiendo la presión arterial y está preguntándole una serie de cuestiones sobre cómo se siente y cómo va durante su rutina. Y eso hace que la persona va viendo, se va empapando de cómo trabaja su corazón después de tener muchos temores cuando tuvo un evento cardiovascular y cuando fue sometido a una cirugía o un cateterismo, etcétera. Pues ahora ya adquiere la seguridad para poder realizar actividades físicas. Por último, pues yo pienso que los programas de rehabilitación se tienen que implementar en nuestro país. Tenemos problemas muy grandes de salud en cuanto a riesgos, factores de riesgo cardiovascular. Tenemos un problema muy grande en muchas de las familias que tienen tanto al padre o a la madre enfermos cardiovasculares. Y si conocemos que todo esto se puede prevenir y que no tenemos la necesidad de llegar a una prevención secundaria y que sí podemos hacer mucha prevención primaria, mucha prevención antes de que aparezca la enfermedad, yo creo que ese es el punto donde todo el mundo deberíamos de hacer énfasis, seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en donde ya se nos advertía desde hace muchos años que íbamos a tener un problema enorme todos los países del mundo. Muchos hicieron caso, están muchos países europeos en donde ya tuvieron que hacer tablas de estratificación de riesgo con factores de riesgo mucho menores que los occidentales, en donde tenemos una carga de factores de riesgo enormes. Entonces, la probabilidad de tener eventos es muy diferente en un país altamente desarrollado y en un país como el nuestro. Tan solo la expectativa de vida, por ejemplo. Mientras que la expectativa de vida anda alrededor de los 70 y tantos años en términos generales mundiales, en mujeres, y 6 años menos en hombres, en países altamente desarrollados puede llegar hasta los 82 años. Una niña que nace en este momento tiene una probabilidad de vivir hasta los 82 años y el hombre 6 años menos. Mientras que en nuestro país todavía la expectativa de vida es muchísimo menor y nos vamos a otros países y todo está relacionado con el estilo de vida y las medidas de prevención. Bien, bueno, pues esto ha sido un mensaje más que nada preventivo, cardiovascularmente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que cuidar nuestro corazón,
datos que haya mencionado el doctor Víctor Manuel Rosales Auján, cardiólogo de aquí de nuestra entidad, y que bueno, ahí queda, y en usted está. En usted está porque hay que acudir a los centros de salud, hay que hacerse un chequeo, hay que monitorizarlo, hay que entrar en un estilo de vida diferente, mejorar nuestra salud, hacer un poco de ejercicio todos los días no cuesta nada, tener las ganas de hacerlo, mejorar nuestra alimentación, vuelvo a repetirlo, y que bueno, si usted está enfermo, apegarse al médico y a los medicamentos que usted tiene que tomar. Yo le quiero dar las gracias al doctor Víctor Manuel Rosales Auján, gracias por haber estado con nosotros en este tema tan interesante y que bueno, pondremos a la postre otros más que después sugeriremos. Muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Yo soy el doctor Jorge Tapia, lo espero el próximo sábado aquí en Línea Médica. Cuide su corazón, cuide su salud. Estamos de regreso ya en esta última parte, pues interesante sobre los riesgos cardiovasculares, la prevención más que nada cardiovascular. Estamos platicando qué debe de hacer usted, pues cuidarse, alejarse del tabaco, hacer un poco de ejercicio, mejorar nuestra alimentación. Muchos puntos importantes que hay que retomar para estar más saludables. Doctor Rosales Auján, ya en esta última parte que estamos platicando, pues en la estratificación de los riesgos en cada paciente, el enfermo, quién tiene más riesgos, quién no, quién puede avanzar, quién puede ofrecerle más esperanza de vida y mejor calidad de vida a ese tipo de pacientes. Platícanos. Es importante recalcar que los programas de rehabilitación cardíaca en la fase 2 pueden durar desde 4 sesiones, 8 sesiones, 12 sesiones, 1 mes, 2 meses, 3 meses y generalmente de acuerdo a los beneficios o progresos que tiene el paciente en cuanto a la asimilación de la información y en cuanto a la capacidad funcional para poder hacer actividades de la vida diaria, pues ya los logró, ¿verdad? Generalmente hacemos, después de la estratificación de riesgo, rutinas de actividad física supervisada en la gran mayoría de las veces por un experto en rehabilitación. A veces nos apoyamos de personal paramédico, como son las enfermería, como son los terapeutas físicos, con una capacitación sobre rehabilitación cardiovascular. Y estos pacientes pasan una sesión, una rutina de ejercicio cardiovascular aeróbico que ya platicamos con anterioridad. Les recomendamos, les prescribimos la rutina, cómo debe de ser. Generalmente lo que hacemos es que empieza el paciente con un precalentamiento antes de subirse a una caminadora o antes de empezar su rutina de ejercicio en un ergómetro, una bicicleta fija. Y el paciente empieza de menos a más. Esa se llama etapa de calentamiento, que puede durar 5 minutos, 10 minutos, llegar a una meseta en donde ya encontramos su nivel moderado de intensidad física. En ese punto nosotros ya tenemos la información de la prueba de esfuerzo, ya sabemos cuál es su pulso de entrenamiento, ya sabemos cuál es su percepción de esfuerzo, cuál es el nivel de esfuerzo moderado. Para eso son los programas y las evaluaciones de estratificación de riesgo iniciales. Y entonces el paciente llega a una meseta en donde se mantiene durante 20 o 30 minutos
Y finalmente, después de mantenerse en esa meseta de esfuerzo moderado, el paciente viene a completar su rutina de ejercicio con una etapa de enfriamiento y poco a poquito se disminuye la percepción de esfuerzo, es decir, aumentando la velocidad, disminuyendo la velocidad, manteniendo la velocidad, aumentando la inclinación, la resistencia, dependiendo del aparato que se utilice. Y así pasan las semanas, los meses. Habitualmente se les deja tarea para que las personas que ya fueron estratificadas, que ya tuvieron una sesión vigilada, supervisada, pueden hacer lo mismo en su casa y hacerlo cuando menos 5 días a la semana. Estamos hablando de invertir 40 minutos como parte de su vida diaria. Sí es importante que poco a poco los progresos sean de acuerdo a las capacidades de cada persona. Hay personas que tienen una capacidad de poder tener progresos más rápidamente y otras personas que los tienen más limitados, pero todos los pacientes que se someten a rehabilitación cardiovascular mejoran su capacidad funcional. De acuerdo a la estratificación de riesgo, se recomienda que las personas que tienen un riesgo alto y que van a ser sometidos a un estrés físico o a una rutina de ejercicio cardiovascular, lo hagan monitorizados. Es decir, para eso existen equipos especiales para rehabilitación, telemetrías, en donde el paciente se encuentra cableado con un transmisor y el médico, el rehabilitador, está observando el comportamiento de su ritmo cardíaco durante toda la rutina. Además está midiendo la presión arterial y está preguntándole una serie de cuestiones sobre cómo se siente y cómo va durante su rutina. Y eso hace que la persona va viendo, se va empapando de cómo trabaja su corazón después de tener muchos temores cuando tuvo un evento cardiovascular y cuando fue sometido a una cirugía o un cateterismo, etcétera. Pues ahora ya adquiere la seguridad para poder realizar actividades físicas. Por último, pues yo pienso que los programas de rehabilitación se tienen que implementar en nuestro país. Tenemos problemas muy grandes de salud en cuanto a riesgos, factores de riesgo cardiovascular. Tenemos un problema muy grande en muchas de las familias que tienen tanto al padre o a la madre enfermos cardiovasculares y si conocemos que todo esto se puede prevenir y que no tenemos la necesidad de llegar a una prevención secundaria y que sí podemos hacer mucha prevención primaria, mucha prevención antes de que aparezca la enfermedad, yo creo que ese es el punto donde todo el mundo deberíamos de hacer énfasis, seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en donde ya se nos advertía desde hace muchos años que íbamos a tener un problema enorme todos los países del mundo. Muchos hicieron caso, están muchos países europeos en donde ya tuvieron que hacer tablas de estratificación de riesgo con factores de riesgo mucho menores que los occidentales, en donde tenemos una carga de factores de riesgo enormes. Entonces, la probabilidad de tener eventos es muy diferente en un país altamente desarrollado y en un país como el nuestro. Tan solo la expectativa de vida, por ejemplo. Mientras que la expectativa de vida anda alrededor de los 70 y tantos años en términos generales mundiales, en mujeres y 6 años menos en hombres, en países altamente desarrollados puede llegar hasta los 82 años. Una niña que nace en este momento tiene una probabilidad de vivir hasta los 82 años y el hombre 6 años menos. Mientras que en nuestro país todavía la expectativa de vida es muchísimo menor y nos vamos a otros países y todo está relacionado con el estilo de vida y las medidas de prevención. Bien, bueno, pues esto ha sido un mensaje más que nada preventivo, cardiovascularmente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que cuidar nuestro corazón. Datos que ha mencionado el doctor Víctor Manuel Rosales Auján, cardiólogo de aquí de nuestra entidad, y que bueno, ahí queda y en usted está. En usted está porque
hay que acudir a los centros de salud, hay que hacerse un chequeo, hay que monitorizarlo, hay que entrar en un estilo de vida diferente, mejorar nuestra salud, hacer un poco de ejercicio todos los días no cuesta nada, tener las ganas de hacerlo, mejorar nuestra alimentación, vuelvo a repetirlo, y que bueno, si usted está enfermo, apegarse al médico y a los medicamentos que usted tiene que tomar. Yo le quiero dar las gracias al doctor Víctor Manuel Rosales Sauján, gracias por haber estado con nosotros en este tema tan interesante y que bueno, pondremos a la postre otros más que después sugeriremos. Muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Yo soy el doctor Jorge Tapia, lo espero el próximo sábado aquí en Línea Médica. Cuide su corazón, cuide su salud.